Buenas noches con todos. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Literatura, Trilce de César Vallejo y las Vanguardias Latinoamericanas, que se lleva a cabo del 4 al 8 de julio del 2022. Eh, la primera conferencia de esta noche estará a cargo del doctor Antonio González Montes. Antes de iniciar, dando nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes, a quienes nos acompañan por Zoom y también por Facebook, les recordamos que en el chat de Zoom encontrarán el formulario de asistencia. Recuerden llenar sus datos, por favor, que el formulario se cerrará a las 7:30 de la noche. Además, les pedimos a los quienes nos acompañan que en el chat podrán dejar al finalizar las dos intervenciones de esta noche sus preguntas para que puedan ser leídas a los expositores de esta noche. Bien, vamos a dar inicio entonces a la primera conferencia de esta noche, que estará a cargo del doctor Antonio González Montes, quien disertará sobre lecturas exegéticas de Trilce de César Vallejo. Antonio González Montes es doctor y magíster en literatura peruana y latinoamericana y licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor principal a tiempo completo del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del cual fue coordinador en el periodo 2004 al 2013. Fue el responsable de la cátedra Mario Vargas Llosa de la mencionada Casa de Estudios durante los años 2017 y 2018. Ejerció la docencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima por 25 años. Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua desde el 2014 y académico correspondiente de la Real Academia Española. Le cedemos la palabra al doctor Antonio González Montes para que inicie su intervención. Adelante. Muy buenas noches. Este trabajo que voy a leer es un homenaje a Trilce, por eso comienzo con estas palabras. Con motivo de conmemorar el primer centenario, 1922-2022, de la aparición de Trilce, el segundo poemario del escritor peruano César Vallejo, 1892-1938, queremos recordar algunos datos relevantes sobre el poema en sí. Asimismo, dada la universalidad literaria de este libro, es el único que su autor publicó en dos oportunidades, una en Lima, en 1922, y la otra en Madrid, España, cuando este peruano universal se fue a vivir a Europa, y una de sus visitas a la capital de España, gracias al apoyo fraterno de algunos escritores peninsulares, Gerardo Diego, José Pergamín, tuvo la oportunidad de editar por segunda vez, y ese hecho no pasó desapercibido en una ciudad literaria tan importante como era y es Madrid. Una prueba de ello es que Vallejo fue entrevistado por César González Ruano, y como fruto de esa valiosa conversación en la que se habló en especial de Trilce, palabra y nombre de un libro, el entrevistador publicó un texto denominado El poeta César Vallejo en Madrid, que se incluye en el valioso libro En torno a César Vallejo de Antonio Perín. Recordemos que Trilce es el único libro vallejiano que lleva consigo un prólogo. El original poemario fue presentado nada menos que por el filósofo Antenor Orrego, amigo y maestro del poeta, y ambos miembros del Grupo Norte en Trujillo. Por ello cabe considerar a este intelectual norteño, Orrego era cajamarquino, como el mentor del poeta y pionero en los estudios acerca de la obra literaria de Vallejo. Porque si bien es cierto que el texto que antecede a los 77 poemas numerados al estilo romano se denomina Palabras prologales a Trilce, se ha transformado en una pieza textual célebre en la bibliografía del poeta santiaguino, pues el discurso expresa el sólido y original pensamiento filosófico, estético y literario de Orrego, quien acertó en sus ideas y predicciones acerca del libro. Consideramos pertinente citar el párrafo inicial del famoso prólogo para apreciar directamente la coherencia, profundidad y la transparencia de la prosa de este generoso pensador
que caló a fondo en la interioridad de la poesía de su hermano en la literatura y en la vida fructífera del Grupo Norte. He aquí esas certeras líneas. Dice Orrego: bien quisiera yo, con harto y unánime y ubérrimo corazón, que estas palabras mías, al frente del gran libro de César Vallejo, que marca una superación estética en la gesta mental de América, fueran nada más que el lírico grito de amor, tenue vibración del torbellino musical que ha sido suscitado en mí la vida y la obra de este hermano genial. Así debería ser, pero mi amor no puede eludir el conocimiento. Pienso que solo quien comprende es el que con más veracidad ama, y solo quien ama es el que más entrañablemente comprende. Hay pues una mayor o menor veracidad en el amor, tanto más que en el conocimiento que extrae para sí el máximo de comprensión que necesita para su amor. Como hemos señalado, Trilce fue el único libro que posee 2 ediciones en vida del poeta. Ese dato es cierto, pero gracias a la reedición facsimilar del famoso poemario realizado por la Academia Peruana de la Lengua, nos hemos informado de algunos detalles significativos que compartimos con los lectores. Y para entrar directamente en la cuestión, transcribimos algunas líneas de la presentación que realiza Ricardo Silva Santisteban. Leamos lo que señala este destacado académico, vallejólogo, también y responsable de la edición facsimilar de Trilce. Esta edición que estoy mostrando es la edición facsimilar. Edición facsimilar de Ricardo Silva Santisteban. Dice este famoso crítico: como se sabe, existe una segunda edición que se publicó en España, pero que no tiene la autoridad de la primera. La segunda edición, aunque publicada en vida de Vallejo, no posee autoridad textual, pues como bien cuenta Juan Larrea, Gerardo Diego copió a máquina el ejemplar que aquel le había prestado y Vallejo no intervino directamente en la publicación mediante un trabajo de corrección de pruebas, como se comprueba fácilmente leyendo las cartas de Vallejo a Diego, carentes en absoluto de indicaciones del texto. Para la reproducción de Trilce, dice Silva Santisteban, sigo la edición del ejemplar que me pertenece en un intento de difundir el libro de Vallejo según la publicación realizada por el propio poeta y que nunca se ha reimpreso en forma separada. A continuación, vamos a referirnos a Max Silva, creador de una tipología de vallejistas. Después de haber ofrecido esta importante aclaración respecto de la segunda edición del poemario de 1922, presentaremos a otros estudiosos de Trilce. No seguiremos estrictamente un criterio cronológico, pero no podemos dejar de reconocer que en el siglo que nos separa de aquella mítica primera edición hay un conjunto de estudiosos encabezados sin duda por Antenor Orrego, descubridor del genio poético de Vallejo, y un grupo selecto de estudiosos, de críticos literarios, a quienes el recordado Max Silva Tuesta, él también calificado vallejista, construyó una original clasificación de expertos en Vallejo y su obra. Según Silva Tuesta, los vallejistas que habían sido y eran hasta la época en que él estableció su tipología, en 1994, podían ser agrupados hasta en 9 grupos. Son los siguientes: 1, vallejistas pioneros; 2, vallejólogos; 3, vallejófilos; 4, vallejólatras; 5, vallejogogos; 6, vallejoclastas; 7, vallejocidas; 8, vallejócratas; y 9, vallejistas visieros. Por cierto, el autor de la clasificación, Silva Tuesta, fundamenta su sugerente propuesta. Establece la posibilidad de que un mismo crítico pertenezca a más de un grupo y pone como ejemplo de esa posibilidad a Juan Espejo Asturrizaga, quien por haber escrito una valiosa biografía sobre el poeta santiaguino y por apreciar personalmente a su amigo del Grupo Norte, merece estar en 2 categorías: vallejólogo y vallejófilo. La propuesta del recordado Silva Tuesta merece actualizarse y enriquecerse. Vallejólogos, según el criterio Silva Tuesta, son los que estudian a Vallejo siguiendo un rumbo de calidad académica, a través del cual se llega a obtener excelentes resultados
Por lo demás, no hay ni malos métodos. Y a su vez, los vallejófilos, dice el experto clasificador, ponen de sí mismos más emoción que conocimiento a la hora de hablar de Vallejo, más afecto que cuidadoso análisis, más devoción que rigor científico. Y pone como ejemplos a José Manuel Castañón y Ernesto More, además de otros. La propuesta, esta propuesta de Silva Tuesta merece actualizarse y enriquecerse. A fin de que los lectores recuerden las definiciones que Silva Tuesta elabora al desarrollar su tipología, los citaremos y tomando en cuenta su feliz iniciativa, intentaremos plantear una tipología de trílcicos, aporte personal que de alguna manera es un homenaje al primero en establecer una tipología acerca de la inmensa y variada fauna de vallejistas nacionales y extranjeros a partir de los años 30 del siglo pasado, como tendremos oportunidad de probarlo, basándonos sin duda en autorizados estudiosos de la poesía de Vallejo. Recordemos entonces las palabras de Silva Tuesta. Cito: vallejistas pioneros. Considero bajo este título a los que sin reticencia alguna dieron cuenta del indiscutible valor de la obra de Vallejo, sin esperar para ello que él muriera, y sobre todo sin conocer el grueso de su poesía, justamente la de mayor calidad. Representantes de este grupo son Antenor Orrego, José Carlos Mariate, Clodoaldo Espinosa Bravo y Estuardo Núñez. Una primera observación acerca de este cuarteto de vallejistas pioneros es que todos son ampliamente reconocidos hasta la actualidad, con la excepción de Clodoaldo Espinosa Bravo. Para reivindicar su presencia en este selecto conjunto, recurrimos a las líneas en las que un reconocido bibliógrafo, Miguel Ángel Rodríguez Rea, nos ofrece estos datos breves en su útil diccionario crítico bibliográfico de la literatura peruana. Dice el autor: Espinosa Bravo, Clodoaldo Alberto, 1903-1969, periodista, poeta, gran promotor cultural de la región del Valle del Mantaro. De modo que Espinosa no desentona como pionero, y lo veremos más adelante, su aporte es breve, pero certero. Como ya habíamos adelantado, siguiendo el aporte de Silva Tuesta, nosotros estamos proponiendo una tipología que toma en cuenta lo citado e introduce una variante, porque se refiere exclusivamente a los que han estudiado el famoso poemario de 1922. Y al comenzar a desarrollar este tópico de nuestro artículo, caemos en la cuenta de que, de hecho, varios de estos especialistas ya han sido citados ampliamente, en especial Antenor Orrego. El primero entre los trílcicos. Luego, José Carlos Mariate y su séptimo ensayo. En cuanto a José Carlos Mariate, es indiscutible su condición de pionero vallejista. En la pauta incluye su apreciación acerca de la poesía de Vallejo, a quien considera el orto de la nueva literatura peruana. Analiza con agudeza varios de los textos de los heraldos negros, y esas líneas figuran en la última parte de su famoso libro 7 ensayos de la realidad peruana. Pero no menciona a Trilce, que había aparecido años antes. Quizá el hermetismo del poemario hizo que Mariátegui no lo incluyera. Por ello, estrictamente hablando, no cabe considerarlo como un trílcico, pero sí como un pionero, porque además colaboró con Vallejo cuando éste ya se encontraba en Europa y hallaba en las páginas de la revista Mauta un espacio para publicar los ensayos y artículos que enviaba. Lamentablemente, Mariátegui murió prematuramente y este trágico suceso cortó la amistad de ambos creadores. Silva Tuesta corrobora el aporte de Clodoaldo Espinosa Bravo. Para destacar la plena condición de vallejista y de trílcico de Espinosa Bravo, el menos recordado del cuarteto, razón por la cual hemos agregado unas líneas acerca de su presencia en las letras peruanas,
Vamos a incluir la información que nos ofrece el propio Silva Tuesta en su célebre Tipo de Vallejistas. Refiriéndose al aporte, declara que, ahora cita, Espinosa, por su parte, utiliza por primera vez el término vallejismo, cuando dice, Vallejo no pertenece a ninguna escuela. A veces parece llegar al simbolismo, pero no. Parece dadaísta, tampoco. Es que es sintético, es que es personal, únicamente personal e inconfundible. Hará escuela y tal vez sea el vallejismo. Y calibrando con agudeza, agrega Silva Tuesta, como esto fue dicho tres lustros antes de que Vallejo falleciera, la intuición de Espinosa tiene más prestancia que cualquier otro pronóstico. Con esta precisión queda confirmada la categoría de vallejista pionero y aún de trílcico, pues Espinosa Bravo hace una afirmación e incluye a Trilce como un libro personal e inconfundible. A continuación, unas palabras sobre Estuardo Núñez, también pionero. Vamos a detenernos en la figura del maestro Estuardo Núñez, vallejista pionero y además trílcico, según nuestra clasificación, que es menos amplia que la de Silva Tuesta y tampoco entra en contradicción con ella. Núñez es uno de los estudiosos, investigadores, críticos literarios más destacados del Perú y goza de un reconocimiento nacional e internacional. Su longevidad le permitió realizar numerosas investigaciones, no solo en relación con Vallejo, sino con la literatura peruana en su conjunto. Ha enriquecido el corpus de nuestras letras, ofreció una visión de conjunto y se concentró en el estudio, entre otros, de Ricardo Palma, José María Eguren, Martín Adán, de quien fue amigo. En cuanto a su específica condición de vallejista pionero y de trílcico fidedigno, el propio Núñez preparó un texto que profundiza en dicha cuestión e ilumina este periodo difícil de la vida peruana. El texto se denomina La recepción de Vallejo en el Perú durante la etapa trílcica. Ese texto fue presentado en el Congreso Internacional que organizó la Universidad de Lima en 1994. El texto se denomina La versión de Vallejo en el Perú durante la etapa trílcica y desde el título indica el valioso contenido de su contribución, porque ofrece un documentado testimonio acerca de esa etapa crucial del poeta santiaguino y nos ayuda a comprender que el proceso de reconocimiento de la obra, y en particular de Trilce, fue lento, paulatino y comenzó recién después de la muerte del autor norteño, que no pudo gozar de la fama que lo ha llevado a ser calificado como el poeta mayor de las letras peruanas. La información que nos alcanza don Estuardo, además, es de primera mano porque él vivió a lo largo de casi todo el siglo XX y aún compartió su sabiduría hasta los comienzos de la década del siglo XXI. Hay que valorar a Núñez porque el crítico barranquino desde muy temprano cultivó con esmero y amplitud el estudio y análisis de la arquitectura peruana, en especial de la más reciente. Núñez confirma, según su propia versión, que en aquellos años previos a la muerte de Vallejo, los años 30, él era un adelantado en el estudio y valoración de nuestro poeta. La prueba está en que llegó a publicar a inicios de 1938 su libro Panorama Actual de la Poesía Peruana y logró enviar un ejemplar que el poeta santiaguino, ya en su lecho de muerte, alcanzó a leer, y es creíble pensar que se emocionó al comprobar que un joven crítico de 30 años, Estuardo Núñez, había acertado en la valoración de la obra más elemétrica y retadora, Trilce. La crítica posterior ha confirmado la lucidez del estudioso peruano, quien animó a muchos de sus discípulos a profundizar en el conocimiento literario. Por ello, nos parece justo recrear esos momentos cruciales de los últimos días terrenales de Vallejo, con el puño y letra de este crítico que se adelantó en la evaluación certera del nuevo rumbo que el poeta santiaguino le había señalado a, perdón, acá está, disculpen el desorden.
Dice, por ello nos parece justo recrear esos momentos cruciales de los últimos días terrenales de Vallejo con el puño y la letra de este crítico que se adelantó en la evolución certera del nuevo rumbo que el poeta santiaguino le había señalado a la lírica nacional. Apreciemos pues el recuerdo personal del maestro Núñez. Dice Núñez, un ejemplar de mi panorama pudo llegar en los primeros meses de 1938 a las manos de Vallejo, ya enfermo, y alcanzó a leerlo, según un testimonio de Raúl Porras Barrenechea. Dice Porras Barrenechea, a su lecho de enfermo, de agonía, le llegó un volumen que venía del Perú y en el que Estuardo Núñez lo reconocía como el más alto valor de la poesía peruana. El artículo de Núñez, dentro de la brevedad de una ponencia leída en el citado coloquio de 1992, dedicado a estudiar a Vallejo, su tiempo y su obra, es de una riqueza extraordinaria y nos lleva a concluir que dentro del cuarteto selecto de vallejistas pioneros, los que hicieron los aportes mayores relacionados con Trilce fueron Antenor Orrego, contribuyó con el prólogo, y Estuardo Núñez, en su citado libro acertó en la caracterización de la esencia de la poesía de Vallejo, que Vallejo diseñó en sus dos poemarios publicados, uno en 1919 y el otro en 1922. A continuación, unas palabras acerca de Luis Monguió. Entre los otros estudiosos de Vallejo es justo mencionar a Luis Monguió, quien publicó en 1952 un libro clásico, César Vallejo, 1892-1938, Vida y Obra. Este famoso volumen se editó primero en Estados Unidos, Columbia University, y se reimprimió en el Perú, Lima, de Editorial Perú Nuevo, en 1960. Fue ampliamente leído y nadie puede negar que contribuyó a ampliar el número de lectores interesados en obtener una visión de conjunto de la vida y obra de nuestro poeta más popular. Lo citamos en calidad de trílcico distinguido. Luis Monguió, experto en el conjunto de la producción literaria y autor de una biografía que se mantiene sólida, pese a los años transcurridos y al hecho de que después de él se han interesado en los biográficos destacados estudiosos, es también un acucioso exégeta de los poemas herméticos de Trilce, como puede constatarse al leer la ponencia que presentó en el citado Congreso Internacional realizado en la Universidad de Lima. Su texto crítico se denomina Vallejo desde un poema Trilce 31. Al analizar Trilce 31, uno de los más herméticos del libro, Monguió realiza su exhaustivo examen y logra descifrar en gran parte el sentido fundamental de dicho poema, alusivo al complejo tema de la esperanza. Monguió transcribe la versión completa de dicho poema y realiza un recorrido hermenéutico. Para ilustrar la coherencia entre su método y su análisis concreto, citemos el primer verso y luego el trabajo con las palabras y lo que sugería como el método idóneo. Dice Monguió, esperanza plañe entre algodones. Esperanza plañe, es decir, gime, se queja entre algodones, esos algodones en rama de uso en medicina y cirugía. El sujeto de la oración esperanza, así, sin artículo y con mayúscula inicial, trae ante todo a la mente un nombre de mujer, mujer que si plañe entre algodones pudiera evocar en efecto una escena de habitación de enferma o de hospital. Sin embargo, en el verso 16, Dios toma entre sus dedos a la esperanza y ahí, con artículo definido en minúscula, la esperanza ha de ser el estado de ánimo que nos permite creer lo que deseamos o la virtud teologal, la que nos hace creer que Dios nos dará su gracia en este mundo y la gloria en el venidero. La aplicación al sujeto gramatical del verso 1 de esta última sección del vocablo esperanza la refuerza la frase cristiano espero del verso 7, Monguió. En este primer párrafo el maestro establece su hipótesis de trabajo, la esperanza como virtud teologal, después de haber examinado las denominaciones varias que posee la palabra esperanza, nombre propio o esperanza, estado de ánimo, y nos demuestra que al ser la hermenéutica del poema
debe tomar a este como una totalidad artística y establecer relaciones con versos más lejanos, 1 y 16, para continuar con las demás estrofas y establecer los sentidos connotativos de Trilce, que muy al estilo retador de Vallejo, termina con los versos: Señor, lo quiero yo, y basta. Lo que no podemos constatar al leer el sintético de Monguió es que es un vallejólogo y trílcico de primer nivel. A continuación, unas palabras sobre André Coyné. En los siguientes párrafos vamos a referirnos a este importante vallejólogo y trílcico. Este crítico francés ha publicado importantes libros sobre Vallejo. Enumeremos los más relevantes: César Vallejo y su obra poética; 2, César Vallejo, 1968; 3, Medio siglo con Vallejo, 1999. Este último tiene un prólogo de Ricardo González Viqueira. Empero, pese a que Silva Tuesta califica plenamente a Monguió y a Coyné como valiosos vallejólogos, páginas más adelante, en su polémica propuesta Tipos de Vallejistas, define al segundo de ellos, es decir, a Coyné, también como vallejoclasta, y señala que éste practica un vallejismo al revés, convirtiendo a Vallejo en el blanco de su mediocridad o de su envidia, cuando no de su defectuoso sentido axiológico. Por tanto, la famosa expresión "le pegaban todos sin que él les haga nada", aunque parece algo del pasado, como se ve, aún tiene vigencia. Es lo que dice Silva Tuesta. Por supuesto, Coyné no se quedó callado y contestó a las críticas de su colega vallejista. Escribió un texto breve, respuesta a Max Silva Tuesta, del que transcribimos solo lo que Coyné escribió en el numeral 1 de su declaración. Dice Coyné: me parece, Max, que al ordenar tu tipología de vallejistas, te olvidaste de una categoría, aquella que tú deberías encabezar, la de los vallejócratas. Es lo que señala André Coyné en respuesta a lo que dijo Max Silva Tuesta. Incidentes de esta naturaleza son propios de los predios de la crítica literaria acerca de Vallejo y de muchos otros grandes escritores que suscitan reacciones de coincidencia y discrepancia entre sus críticos. Al margen de esta pequeña discordancia en el seno del vallejismo académico internacional, cabe reconocer que el aporte de Coyné es muy valioso y documentado. Su enfoque es de carácter filológico y exhibe un conocimiento exhaustivo de los poemarios y de varios textos breves de Vallejo. En particular, bajo el título de su ponencia, Releyendo los poemas de Trilce, el autor francés, en 3 secuencias, examina las concomitancias que existen entre el poemario de 1922 y un texto titulado precisamente Trilce. A partir de esta pequeña observación, Coyné especula si el poema Trilce es anterior o posterior al libro Trilce. Cita a Juan Larrea y a otros expertos en este tema, y luego se concentra en el estudio de, comillas, los poemas de París. Y en relación con la importancia de dichos textos y sus nexos con los otros libros de Vallejo, afirma lo siguiente. Dice: uno de los rasgos distintivos de los poemas de Trilce es la importancia que concede a la animalidad. El autor de Trilce alegaba, dice Coyné: oh conciencia, pienso en el bruto libre que goza donde quiere, donde pueda. Cerramos la cita. El de Poemas Humanos interpela al bruto que le es congénito, el gravísimo cetáceo que de continuo lo arrastra ser de humo, a paso redoblado de esqueleto. Es de él ahora que se vale para insinuar siquiera que, agarrado de la cola del fuego y a los cuernos en que acabó la crin de su atroz carrera, se empeña como nunca en creer en un más allá de la vida y la muerte. La muerte, o ponle tu vestido; la vida, o ponle parte de tu muerte. Bestia dichosa, piensa, Dios desgraciado, quítale la frente. En esta etapa final de la poesía de Vallejo, el humorismo adquiere la fuerza de un conjuro, pues tú, como se observa en tu entrepierna, y siendo el malo, ahí mortal, has soñado esta noche que vivías de nada y morías de todo.
A continuación vamos a hablar de Eduardo Nil Silva, y no sé cómo andamos de tiempo, pero en todo caso me parece pertinente citar dentro de este grupo de trílcicos a Eduardo Nil Silva, 1905-1989, lector ideal de Trilce. A fin de que se pondere con justicia el sitial que le corresponde al crítico chileno Eduardo Nil Silva, citaremos un párrafo en el que se le reconoce como un integrante del grupo selecto de vallejólogos y trílcicos. En esa relación, además, se consigna en orden cronológico los nombres de los que han estudiado Trilce en su totalidad. Allí figuran especialistas nacionales e internacionales. He aquí otro valioso dato ofrecido por Silva Tuesta al respecto. Dice el crítico: creo no equivocarme si considero a todos los vallejistas trilcianos como auténticos vallejólogos, debido a que la interpretación de los 77 poemas de Trilce es realmente una hazaña exegética. Los citaré en estricto orden cronológico en que publicaron sus trabajos: Mariano Iberico, Yolanda de Westphalen, María Eugenia de Gerbolini, Eduardo Nil Silva, Javier Abril, Irene Vegas García, Alfredo José Delgado, Marco Martos, Elsa Villanueva y Julio Ortega. Ahí termina la cita de Silva Tuesta. El clásico volumen de Nil Silva se titula César Vallejo en su fase trílcica, 1975, fue editado por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, en idioma español, y por ello circuló internacionalmente, y de entonces sigue siendo una de las obras más consultadas sobre Trilce. Presenta una estructura sólida, está escrito en una prosa rica en ideas, muy fluida y comprensiva, de tal suerte que un lector medianamente conocedor de los versos de Vallejo podrá seguir el planteamiento crítico coherente de Nil Silva. Este estudioso ha pensado precisamente en sus numerosos lectores y lo dice de este modo en las páginas iniciales de su tratado trílcico. Transcribimos dos párrafos claves del libro dirigidos a los seguidores de Trilce o de cualquier otro libro poético de Vallejo. Veamos el párrafo primero. Dice Nil Silva: para comprender a un poeta es preciso tener un conocimiento cabal de su modo de pensar y sentir el mundo, su manera de configurar un poema, la gama de su expresividad artística, su intención y las peculiaridades de su vehículo poético. Pero en el caso de Trilce estamos ante un problema de índole muy especial, pues contiene un arte nuevo, al cual no se puede acercar el lector con la disposición de ánimo con que leería, por ejemplo, la poesía romántica o la modernista. Ahí termina la cita de Nil Silva. Lo que ha expresado el crítico chileno es una condición clara y exacta de lo que un lector necesita para comprender a un poeta, pero el objetivo se complica porque el poema que va a leerse pertenece a un arte nuevo y no siempre todos sabemos en qué consiste dicho arte. En el segundo párrafo que transcribiremos, Nil Silva es más explícito en cuanto a lo que significa Trilce como nuevo objeto de conocimiento. Leamos con espíritu de apertura lo que se nos dice. Trilce exige una voluntad constructivista. El lector ha de colaborar con el lírico y estructurar el poema a medida que lo aprende en el tiempo. Hay más. Para gustar a Vallejo es preciso poseer eso que el profesor Manuel García Morente llamaba ingenuidad. Esto es una actividad libre de prejuicios, de normas artísticas excluyentes y de sistemas ideológicos excluyentes. La experiencia estética de un poema trílcico se logra después de un acondicionamiento mental y emocional. Esto solo es posible como resultado de la cabal inteligencia de lo que el poema declara en sus diferentes planos expresivos y la creación de un sistema de valores, conjunto relacional que el lector se ha de crear a base de su reacción ante los significados. Los constituyentes de la nueva receptividad son, pues, conocimiento, una axiología y una temperación afectiva. La base de todo el proceso es la justa comprensión del poema como creación literaria. Sin ese conocimiento, todo comentario
podía llevar a la postulación de falsos significados y de valores estéticos inexistentes. Ahí termina la cita de Nil Silva. En las siguientes páginas iniciales, el experto en Trilce expone los pasos que dará para llegar a buen puerto. Señala los propósitos, el plan, el enfoque, la metodología, la labor interpretativa, limitaciones y revisiones, y luego en partes y capítulos realiza un trabajo coherente, reflexivo, argumentativo con respecto a los poemas del libro de 1922. Leer y releer a Nil Silva es una gran aventura del conocimiento poético, y como hemos titulado, él es, por su trabajo sabio y completo, el lector ideal de Trilce. Sin duda, su obra, César Vallejo en su fase trílcica, es una fuente de consulta obligada. No solo enseña a entender el poemario de 1922, sino también orienta a sus lectores con su modo de analizar y de redactar con claridad, profundidad y originalidad. Al leer las numerosas páginas de los capítulos en los que Nil Silva aborda aspectos esenciales del poemario que está estudiando, nos lleva a pensar que Vallejo se lanzó a crear la poesía nueva porque en el futuro existiría un lector ideal de sus 77 poemas de Trilce, y no se equivocó. Y para ser justos, todos los trílcicos de los que hemos hablado son lectores activos, perspicaces, agudos, flexibles, como lo es Eduardo Nil Silva. Su libro clásico sobre el poemario de Vallejo seguirá consultándose a lo largo de este siglo y de los siguientes. Para cerrar esta aproximación breve acerca de un crítico tan brillante como es Nil Silva, debemos recordar que no solo se sintió interesado por Trilce, también publicó un agudo y penetrante libro denominado César Vallejo, escrutinio de un intento de innovación. En efecto, examinó con su rigor e inventiva característicos los herméticos textos de escalas, mi libro cercano a Trilce, no solo en lo cronológico, sino también en lo estético. Bien, hasta allí mi participación, hasta allí mi intervención en este homenaje a Trilce por su centenario. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, estimado doctor Antonio González. Y a continuación tendremos la segunda intervención de esta noche, la cual estará a cargo del doctor Camilo Fernández Cosman, quien expondrá la conferencia Centro y Periferia en el poema 55 de Trilce. Camilo Fernández Cosman es doctor en literatura peruana y latinoamericana, miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y catedrático de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Retórica. Ha sido conferencista en Santiago de Chile, Porto Alegre, Nueva York, Madrid, Salamanca, Burdeos, Roma, Florencia, Bérgamo, Bolonia, Rímini y Zúrich. Forma parte del comité científico de la revista Castilla y de Tonos Digital, ambas indexadas en Scopus. Ha publicado Las técnicas argumentativas y la utopía dialógica en la poesía de César Vallejo en el 2014, Interculturalidad y sujeto migrante en la poesía de Vallejo, Cisneros y Watanabe en el año 2016, y Hacia una nueva lectura de los Heraldos Negros en este año 2022, entre otros libros. Ha obtenido el premio al mérito científico otorgado por la Universidad de San Marcos en 3 ocasiones y una mención en el premio Copé de ensayo en 2 ocasiones, entre otras distinciones. En esta oportunidad le cedemos la palabra al doctor Camilo Fernández Cosman. Adelante. Muy buenas noches. En primer término, quiero agradecer, como es lógico, a la Academia Peruana de la Lengua por la invitación a conmemorar el centenario de Trilce, uno de los grandes libros de la literatura universal. Mi intervención va a estar dividida básicamente en 2 partes. Una primera que es introductoria, por decirlo de alguna manera, donde trataré de situar
la aventura de Vallejo en Trilce, de manera un poco más general, y luego pasaré al análisis del poema 55 de Trilce, en función de dos conceptos que son centro y periferia, ¿no? Fundamentalmente. He preparado unas diapositivas en PowerPoint que las voy a proyectar, si me permiten. ¿Se puede visualizar sin problemas? Sí, sí podemos verlo, profesor. Sí, muchas gracias, Alex. Perfecto. El título de mi ponencia es Centro y Periferia en el poema 55 de Trilce. Lo primero que quiero subrayar es que para entender la poesía de Vallejo en el ámbito de la tradición literaria peruana, hay que señalar que en el Perú hay tres antecedentes, en mi opinión, ¿no? De la lírica vallejiana, ¿no? El primero es el de la obra de Mariano Melgar, ¿no? Este antecedente ya había sido señalado por José Carlos Mariátegui en el séptimo ensayo de sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Él es el que hace una comparación entre Mariano Melgar y Vallejo, ¿no? Dice que lo indígena, ¿no? Es el acento en Melgar y es el verbo en Vallejo. En pocas palabras, es el núcleo central en Vallejo y es algo menos importante en Melgar, aunque aparece de manera sustancial, ¿no? Ese es el primer antecedente de Vallejo, la obra de Melgar, que en el ámbito de la literatura de la emancipación significó, tal como lo señala Antonio Cornejo Polar, una perspectiva distinta respecto del canon neoclásico de José Joaquín de Olmedo, por ejemplo, ¿no? En su poema A la victoria de Junín, su canto a Bolívar, ¿no? El segundo antecedente es, sin lugar a dudas, Manuel González Prada, ¿no? Que fue el intelectual o uno de los que más influyó, intelectuales que más influyó, uno de los intelectuales que más influyó en la generación de Vallejo, ¿no? De Sánchez, de Antenor Orrego. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer González Prada es estudiar rigurosamente la métrica francesa, modernizar el verso en el Perú, digamos, renovarlo, ¿no? A partir de en minúsculas, por ejemplo, a partir del influjo de la poesía parnasiana francesa, y además porque él fue, como la crítica lo ha evidenciado, un antecedente del indigenismo, ¿no? Y Vallejo estuvo cercano a la prédica indigenista, como todos sabemos, ¿no? No hay que olvidar que un poema de Los Heraldos Negros tiene una dedicatoria muy sentida a Manuel González Prada, ¿no? Al respecto, ¿no? Y un tercer antecedente, un poco para tratar de ubicar a Vallejo en el contexto, es Abraham Valdelomar, ¿no? Sabemos que lamentablemente Valdelomar fallece de modo trágico y no puede escribir el prólogo a Los Heraldos Negros, que ve la luz en realidad en 1919, ¿no? Muy bien, entonces son Valdelomar, González Prada y Melgar, tres de los más importantes antecedentes de la obra de Vallejo en la tradición literaria peruana, me refiero, ¿no? Ahora bien, hay que considerar que Trilce se publica en el año 1922, el mismo año en que se da a conocer el Ulises de James Joyce, La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que son dos libros fundamentales en el ámbito de la vanguardia en lengua inglesa, ¿no? Tanto en la poesía como en la narrativa, ¿no? Y en 1927, 5 años después, va a publicar Carlos Oquendo de Amat 5 metros de poemas, muy influido por la prédica ultraísta y a través de una fragmentación de
del poema, ¿no? Al estilo vanguardista y aprovechando el espacio de la página en blanco, ¿no? Además de esto, tenemos en aquellos años la publicación de Simplismo, de Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo es uno de los pioneros en la asimilación de la vanguardia europea, ¿no? Fundamentalmente a través de su corriente literaria llamada precisamente simplismo, ¿no? Y así tenemos también otras propuestas, indudablemente hacia aquella década, ¿no? Fundamentalmente el grupo Rocopata, Gamaliel Churata, Ande de Peralta, etcétera, entre otros poemarios de la época. Perfecto. Los periodos de la poesía de Vallejo son tres, fundamentalmente, como todos lo sabemos y recordamos, ¿no? Tenemos el periodo modernista, que está constituido por los heraldos negros, que en realidad anticipa algunos recursos de Trilce, sobre todo en la sexta sección o parte, que es Canciones de Hogar, ¿no? Donde aparece con claridad meridiana el tema de la familia, ¿no? De la madre, el padre, el hermano Miguel, etcétera, ¿no? Que luego cobrará mucho relieve, sobre todo la figura de la madre, entre otros aspectos, ¿no? En Trilce, ¿no? En tal sentido, hay poemas pretrílsicos, este término lo ha empleado Ricardo González Vigil, ya en los heraldos negros. Hay un tránsito de los heraldos negros a Trilce, ¿no? También hay el uso de neologismos como espergesia, entre otros neologismos que utiliza Vallejo en los heraldos negros y que empleará de manera profusa en Trilce, ¿no? El segundo periodo, que es el periodo, la etapa en la que nos vamos a centrar, es el vanguardista, el periodo vanguardista, ¿no? Representado obviamente por Trilce, que vio la luz en 1922. Y el periodo postvanguardista es el que está representado por Poemas Humanos y España parte de mí este cáliz, ¿no? En realidad, en este último periodo hay una influencia del marxismo, ¿no? De una visión de la poesía comprometida políticamente, y estos textos los podemos leer en El arte de la revolución, por ejemplo, que es una compilación donde aparecen algunos artículos sueltos de Vallejo, donde da a conocer la manera como él concibe una poesía coyuntural sin perder de vista la experimentación verbal, porque Vallejo siempre es un poeta experimental, ¿no? Por lo menos a partir de Trilce, ¿no? Y también en algunos poemas de los heraldos negros, ¿no? Hay una frase que dijo el insigne peruanista Roberto Paoli: Trilce es quizás el poemario de la vanguardia posbélica más importante en el ámbito mundial. Lo estoy parafraseando, lo dice con otros términos, pero la idea es la misma, ¿no? En pocas palabras, para Roberto Paoli, el autor de Mapas Anatómicos de César Vallejo, Trilce sería el poemario probablemente más importante de la vanguardia posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? No es poco lo que está diciendo, superior a los poemarios de André Breton, de Guillaume Apollinaire, etcétera, entre otros, ¿no? Superior a La Tierra Baldía, por ejemplo, de Eliot, ¿no? En pocas palabras, es una de las cumbres de la literatura universal, ¿no? Trilce, ¿no? En realidad, y lo dijo Marco Martos en la anterior sesión de este evento dedicado a Trilce, de esta semana de literatura, quiero decir, Trilce para Marco Martos, y yo suscribo su opinión, estoy de acuerdo con ella, es el poemario más importante de la vanguardia en lengua castellana, ¿no? Definitivamente. Ahí me parece que no hay mucha discusión. No hay otro poemario que tenga eso que mi maestro Leonardo Pérez decía: este es un terremoto verbal, ¿no? Esa es la metáfora que habría que utilizar, ¿no? Es un cataclismo verbal, ¿no?
es la liquidación del modernismo, ¿no? Digamos que aniquila el modernismo de Rubén Darío, entre otros representantes, con este libro Vallejo, ¿no? Perfecto. Algunos rasgos del lenguaje de Trilce. Hay un elemento sumamente fundamental en Vallejo que atraviesa toda su lírica, toda su poesía lírica, y es la ampliación lexical de la poesía en castellano, ¿no? Vallejo incorpora una serie de términos que antes no habían aparecido en la poesía en castellano. Y no solamente hablo de Trilce o de Los Heraldos Negros como poemario, sino también en Poemas Humanos y España parte de mí este cáliz, ¿no? El ejemplo que siempre me gusta poner es el término plesiosaurio, ¿no? Que forma parte de uno de los poemas de la poesía postvanguardista de Vallejo, en Poemas Humanos, me parece. Hay un poema donde usa este término. En realidad, incorporar un término plesiosaurio en un poema es una cosa muy complicada, ¿no? Hay que crear un sistema poético donde ingrese fluidamente esa palabra. Eso es una conquista de Vallejo. Crear un sistema poético que tenga sus propias normas de funcionamiento, donde uno pueda dar cabida a esta palabra. Eso es una labor realmente de genio, eso no lo hace cualquiera, ¿no? En realidad, ¿no? Luego tenemos el uso de neologismos, hay muchos neologismos, no es mi labor, bueno, no es mi labor por el tiempo que tengo, me encantaría hacerlo, enumerar la gran cantidad de neologismos que evidencia Trilce, son muchísimos, ¿no? Pero me quedo con Tesoria, del poema 1, de Trilce, y con Cancionan del poema 2 de Trilce. Tesoria es interesante este neologismo que crea de tesoro, es decir, una adjetivación de un sustantivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque la idea de tesoro tenía que ver con el lenguaje enjollado del modernismo de Rubén Darío, por ejemplo, prosas profanas. Y Vallejo evita el término tesoro y cambia a tesoria. Una técnica que utiliza mucho Vallejo es la yuxtaposición, ¿no? Yuxtapone una palabra manida en la tradición literaria a otros términos, ¿no? Y a partir de ahí produce un efecto distinto, ¿no? Simplificado el corazón, pienso en tu sexo, dice en el poema 13, me parece que es, si mi memoria no me es infiel. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es así, estoy parafraseando, si es que no es el verso exacto, pero simplificado el corazón sí lo es. Al lado de corazón coloca simplificado, ¿no? Es un término ya no tiene la connotación romántica de la palabra corazón, porque Vallejo quería evitar el lugar común, el estereotipo, en pocas palabras, la palabra manida, ya demasiado usada en la tradición literaria, ¿no? Luego tenemos arcaísmos, aquesa membrana, ¿no? Esa membrana, un arcaísmo que podemos encontrarlo en una obra de la Edad de Oro, de la literatura española. Juegos con el espacio de la página en blanco, eso lo vamos a dejar para más adelante, el juego con el espacio de la página en blanco, cuando entremos al poema 55. Juegos fonológicos, busco, volver, de golpe, el golpe, que rompen la normativa castellana, ¿no? Y en cuanto a la temática, tenemos el tema de la cárcel. Sabemos que él estuvo meses injustamente eh, eh, encerrado en una cárcel donde produjo grandes poemas, ¿no? Y tenemos algunos textos que, si bien se nutren de la experiencia carcelaria del Vallejo Real, están un poco más allá. Es cierto que seguramente hay algunos datos biográficos, pero que han sido allí, pero que han sido ficcionalizados por Vallejo. Porque la poesía no es un texto biográfico, ¿no? Puede haber alguna referencia biográfica seguramente, pero la poesía está más allá de la biografía del autor, ¿no?
hay que tomar en cuenta que el texto poético es un texto ficcional, que puede alimentarse, nutrirse de la vida del autor, pero lo transforma en ficción, ¿no? La familia, el papel de la madre, taona estosa de aquellos mi bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre, ¿no? Vallejo tenía un oído muy fino, ¿no? Gallos cancionan escarbando en vano. Suena muy bien al oído, en vez de cantan escarbando en vano, gallos cancionan escarbando en vano. Taona estosa de aquellos mi bizcocho es pura yema infantil, innumerable madre, era una armonía vocálica, juega mucho con eso. Elige muy bien las vocales y las consonantes, ¿no? La combinación sintagmática, digamos, de una vocal al lado de la otra, ¿no? El tema de la muerte, que lo vamos a ver ahora mismo, en un momento. Muy bien. Pasemos al análisis, que con esto quiero terminar mi intervención de hoy, porque el tiempo me está ganando, me quedan apenas 10 minutos. Centro y periferia, que son términos que se usan en los estudios culturales actualmente, ¿no? Incluso en los estudios postcoloniales, ¿no? La idea de que hay un centro, bueno, hay más de un centro, ¿no? Pero digamos que uno de los centros, sería mejor decir, es Europa, ¿no? El hemisferio norte, etcétera. Podría ser también Estados Unidos, ¿no? Por poner un ejemplo. En este caso, en el poema que vamos a analizar, el 55, que vamos a leer en un momento, el centro es Europa, en particular Francia, y un poeta simbolista francés, al cual aludiré en algún momento. Y la periferia es América Latina, Perú, por ejemplo. ¿Por qué Francia? Porque va a hablar de un poeta simbolista francés, Albert Sama, ¿no? De Albert Sama, ¿no? Y la periferia porque va a hablar de Perú en particular, de acuerdo con los datos textuales del diario La Prensa, un diario limeño que abarcó, cuya vida abarca desde 1923 a 1984, ¿no? Esa es la referencia al Perú y a Lima en particular, ¿no? Perú, por ejemplo, ¿no? Es la periferia. Ahora, en el Perú de 1922, dentro de la periferia, en relación con Europa, ¿no? Hay un centro hegemónico que es Lima, por ejemplo, ¿no? Un caso, sobre todo Lima, porque es un país donde hubo una lucha por las provincias, los escritores provincianos, no limeños me refiero, ¿no? Y Lima. Y las periferias internas, Trujillo, el Grupo Norte, el Grupo Orcopata, no es cierto, o sea, viene, y otros grupos, ¿no? Pero los que más recordamos, el Grupo Norte, el Grupo Orcopata, viene de Trujillo Puno un cambio, ¿no? Entonces, hay un centro, bueno, en principio uno de los centros, Europa, en este caso Francia, por la alusión a Bersama, y una periferia América Latina, el Perú, por la alusión a la prensa, el diario que aparece ahí, ¿no? De acuerdo con los datos textuales. Pero en el Perú de 1922 el centro hegemónico era Lima, y las periferias internas estaban constituidas por Trujillo, Puno, etcétera, ¿no? Los departamentos del interior del país, ¿no? Vamos a leer el poema, ¿no? 55 de Trilce. Sama diría, ahí hay una pequeña rata, en fin. Bueno, las erratas siempre se pasan, ¿no? Sama diría, el aire es quieto y de una contenida tristeza. Vallejo dice hoy, la muerte está asolando cada lindero a cada hebra de cabello perdido, cada hebra de cabello perdido. Desde la cubeta de un frontal donde hay algas, toronjiles que cantan divinos almácigos en guardia y versos antisépticos sin dueño, ¿no? En miércoles, con uñas destronadas, se abre las propias uñas de alcanfor e instila por polvorientos sarneros, ecos, páginas vueltas, zarros, zumbidos de moscas. Cuando hay muerto,
Vido de moscas. Cuando hay muerto, dice Vallejo, y pena clara, esponjosa y cierta esperanza. Tengo aquí la edición, a mi diestra, la edición de Ricardo González Vigil. Un enfermo lee la prensa como en fascistol. Otro está tendido palpitante, longirrostro, cerca a estarlo sepulto. Y yo advierto un hombro está en su sitio, todavía, y casi queda listo tras de este el otro lado. Ya la tarde pasó 16 veces por el subsuelo empatrullado y se está casi ausente en el número de madera amarilla de la cama que está desocupada tanto tiempo allá enfrente. Fíjense este juego con el espacio de la página en blanco, allá enfrente, ¿no? La palabra enfrente está justamente enfrente de la palabra allá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal como se puede observar, ¿no? En tal sentido, hay un juego con el espacio de la página en blanco, muy típico del cubismo, ¿no? ¿No? De Apollinaire, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver un poco con estos recursos, que Vallejo reestructura porque Vallejo no fue un imitador, ¿no? En ningún caso. Bueno, lo primero que sería interesante es precisar lo que es el centro y la periferia. El centro está representado aquí por la poesía simbolista francesa. Albert Sama es un escritor simbolista francés, como lo era Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, etc., ¿no? Y el verso que dice, fíjense ustedes, aquí Vallejo usa una técnica muy interesante. No habla en primera persona, no usa el locutor personaje. El locutor personaje cuando se habla en primera persona. Sino que usa un locutor no personaje. Es decir, que el que habla no habla en primera persona, sino habla en tercera persona, en principio. Eso es desde el punto de vista de la pragmática del poema, ¿no? Hay un locutor no personaje y un alocutario no representado, ¿no? No hay un tú en el poema, no se dirige a un tú. Es básicamente una descripción o reflexión impersonal. Así empieza el poema. Después Vallejo coloca el yo al centro del poema. Bien, entonces crea dos personajes, son Sama y Vallejo. Vallejo es un personaje. Como César Vallejo muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, ¿no? Piedra negra sobre una piedra blanca en poemas humanos. Claro que hay una proyección, indudablemente, del locutor hacia ese personaje, ¿no? Indudablemente, eso sí es otro problema. Pero en principio es un locutor no personaje que habla en tercera persona y un alocutario no representado porque no hay un tú, ¿no? Es de manera impersonal. Y el verso que dice Sama es un verso muy armónico. Si hacemos el conteo silábico, nos vamos a dar cuenta de que es un verso de 14 sílabas. El verso alejandrino, de 14 sílabas en español y de 12 sílabas en francés. En francés tiene 12 sílabas el verso alejandrino. Se traduce a 14 sílabas. Como Coinet y Abril lo han podido determinar, esta cita del poeta francés, y aquí me apoyo en la edición de Ricardo González Vigil, la cita del poeta francés Sama procede del poema Otoño, ¿no? Conforme a la traducción de la poesía francesa contemporánea, antología ordenada y anotada por Enrique Díez Canedo y Fernando Fortún, ¿no? Que fue publicado la edición de la poesía francesa de esta traducción en 1913. Vallejo leyó la traducción de esta edición madrileña de 1913, ¿no? O porque es la misma versión, como lo han podido determinar Coinet y Abril, de acuerdo con la referencia que da Ricardo González Vigil en su edición de la poesía completa de Vallejo. En tal sentido, el verso de Sama es armónico, es contenido, es equilibrado. Es algo así como que Vallejo dijera, como si Vallejo dijera, en Europa se escribe así, en Francia, el simbolismo francés se escribe así. En cambio, en la periferia, en Perú, porque por la referencia a la prensa, me refiero, ¿no? Más adelante habla de la prensa, ¿no? La prensa es un diario limeño, ¿no? Peruano, ¿no? Hay una referencia, no es que yo diga que habla así, ¿no?
se hace otro tipo de literatura, hay otro tipo de concebir la poesía, diferente. Y frente al simbolismo francés de Sama, que es armonioso, contenido, equilibrado, Vallejo lanza un chorro de palabras, para me permiten la metáfora. Dice hoy la muerte está soldando cada lindero, cada hebra de cabello perdido desde la cubeta de un frontal donde hay algas toronjiles que cantan divinos almácigos sin guardia y versos antisépticos sin dueño, ¿no? Y violento, incluso con es un poema, como lo dice Ricardo González Vigil, que mezcla la prosa y el verso, ¿no? Y, y estas divisiones de cubeta, antiséptico, ¿no? Y con términos como antiséptico, con muerte con mayúscula, cubeta, que te remiten obviamente a una atmósfera de hospitales, ¿no? Entonces lo que quisiera decir es, en el centro hegemónico se escribe de esa manera equilibrada, calmada, moderada. En cambio, en la periferia hay un caos creativo, hay un chorro de palabras, hay un desorden creativo, vamos a decirlo así, ¿no? Muy bien, eso es lo primero que quisiera plantear, ¿no? Como hipótesis, ¿no? Esta idea de cómo la periferia va, de alguna forma, a cuestionar el centro, ¿no? Y si sabemos que Samá, el simbolismo francés, influyó en el modernismo de Rubén Darío, esto indica que también es un cuestionamiento al paradigma modernista de Darío, ¿no? También podría decirse, porque el simbolismo francés, como lo es el parnasianismo, es una de las fuentes del modernismo de Rubén Darío, ¿no? Bueno, el poema sigue complaciéndose en la cacofonía, frente a la eufonía del centro, del verso simbolista francés armónico. Vallejo se complace con la cacofonía, ¿no? Sarro, zumbido de moscas. Ese zumbido de moscas me hace recordar incluso a aspectos de la poesía de Rimbaud, del poema Vocales, que es un simbolista distinto de Mallarmé, de Samá, más abierto a la vanguardia desde el punto de vista lingüístico, con la creación de neologismos en francés, etc. Del poema Vocales, el poema Voyelles, ¿no? Vocales de Rimbaud, ahí aparecía la idea de zumbido de moscas, o sea, a una vocal, ¿no? Pero la idea, cómo se complace en lo grotesco, ¿no? El poeta, ¿no? El miércoles con uñas destronadas, se abre las propias uñas de alcanfor, e instila por polvorientos arneros, secos, páginas vueltas, zarros, zumbido de moscas, son aspectos grotescos. Y después, cuando hay muerto, no dice cuando hay un muerto, sino, no hay errata aquí, ¿eh? Cuando hay un muerto, y pena clara, esponjosa y cierta esperanza. Y luego, Vallejo, en la siguiente estrofa, si es que te puede llamar estrofa, esto está en verso, pues combina el verso con la prosa aquí. Un enfermo lee la prensa. Obviamente la prensa hace alusión aquí a un diario limeño, ¿no? Y aquí sitúa muy bien lo que es la periferia, ¿no? No está hablando desde Europa, está hablando desde el Perú, ¿no? Como en fascistol, ¿no? Otro está tendido palpitante y nuevamente un neologismo, longirrostro, ¿no? Un neologismo, ¿no? De rostro alargado, ¿no? Es un neologismo de Vallejo. Y yo incorpora una perspectiva diferente, coloca el yo ahora sí. Antes era una descripción o reflexión impersonal donde había un locutor no personaje y un alocutorio no representado, y ahora coloca el yo, o sea, se transforma el locutor en un locutor personaje, ya con yo, ¿no? Y yo advierto un hombro. Este juego entre hombro y hombre es muy parecido al que usó en Los Hermanos Negros. Y el hombre pobre, pobre, vuelve por sobre el hombro, como si por sobre el hombro nos llama una palmada, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? O sea, la idea es el hombre pobre, pobre, y luego habla del el hombro del hombre, una palmada, viene la muerte, en fin, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
y yo advierto un hombro. El hombro representa al hombre. Hay un lazo intertextual con el primer poema de Los Heraldos Negros, ¿no? Está en su sitio, o sea, es una atmósfera de una persona agónica en el hospital, ¿no? El enfermo que lee la prensa. Y hay una cama que se va a desocupar porque alguien va a morir, ¿no es cierto? Ya a la tarde hay una persona que está agonizando, o está en su sitio todavía y casi queda listo tras de el otro lado es la muerte, ¿no? Este es la vida, ¿no? Ya la tarde pasó 16 veces por el subsuelo, nuevamente una ruptura de Vallejo. Empatrullado, otro neologismo de Vallejo, de empatrullar, hacer el recorrido de una patrulla, como menciona Ricardo González Vigil en su edición, y se está cauce ausente en el número de madera amarilla de la cama que está desocupada tanto tiempo allá enfrente, ¿no? En pocas palabras, lo que quiero decir es lo siguiente. El centro está representado por Sama, diría, simbolismo francés. Periferia, Vallejo dice, hace una referencia al diario La Prensa, un diario del Perú. El aire es quieto y una contenida tristeza, un verso alejandrino, ¿no? De 14 sílabas. El verso favorito de Darío, ¿no? De Rubén Darío, ¿no? Que asimiló los aportes del simbolismo y del parnasianismo franceses. Sama es armonía, es sinónimo de armonía. En cambio, la muerte está soldando cada lindero y hay prosaísmo. Vallejo es caos, ¿no? Es otra estética, es la estética caótica de Trilce, frente a la estética calmada, equilibrada del simbolismo francés, ¿no? Pocas veces un escritor ha producido una obra tan insólita como Vallejo, ¿no? Verdaderamente, cuando uno lee algunos versos de Trilce o de Poemas Humanos o de España parte de mí este cáliz, se da cuenta de que son giros que casi no tienen antecedentes per se en la tradición literaria en lengua castellana, ¿no? Eso indica el carácter innovador de Vallejo, ¿no? En pocas palabras, para terminar mi ponencia, quisiera decir que Trilce es una de las grandes conquistas verbales del siglo XX, ¿no? Desde el punto de vista de la poesía, en cualquier idioma, en mi opinión, ¿no? Suscribiría yo lo que dice Paoli, que quizá el poemario más importante de la vanguardia después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estos rasgos constituyen, como la ampliación lexical, los neologismos, los juegos fonológicos, el juego con el espacio de la página en blanco allá enfrente, configuran una de las experiencias verbales más experimentales de todos los tiempos, ¿no? Desde el punto de vista literario, ¿no? Y Vallejo no quería ser un epígono de la literatura europea, jamás, un seguidor, un imitador, ¿no? Sino es un creador, como lo dijo Mariátegui, un creador absoluto, entre comillas, porque toda creación se alimenta de la tradición, de todas maneras, ¿no? Se nutre de la tradición literaria anterior, ¿no? Vallejo está aquí defendiendo un tipo de vanguardia que sea latinoamericana, que no sea una copia de la europea, que asimile los aportes de Europa, por ejemplo, pero que sea una vanguardia nuestra, distinta, ¿no? Ahí hay una preocupación un poco por las identidades nacionales, ¿no? Eso es importante. Vallejo quería ser un poeta distinto, ¿no? Y creo que lo logró, ¿no? Y por eso hoy celebramos los 100 años de ese extraordinario poemario cuyo título es Trilce. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Camilo Fernández Cosman. Muchas gracias por su presentación. Y bien, vamos a continuar entonces en esta noche con la participación de los asistentes. Si es que tienen alguna pregunta acerca de las dos exposiciones, pueden realizarlas a través del chat. Quisiera empezar considerando una pregunta que acabo de ver en el chat para el doctor Camilo Fernández, con esta idea del centro y periferia que se ha expuesto en este poema 55, se considera una periferia, perdón, un centro en Francia y una periferia en Lima, pero en un nivel más reducido, en un nivel de repente entre provincias y el centro capitalino limeño. ¿Hay alguna presencia en Trilce o en algún otro poema de César Vallejo?
también para vincularlo con esa pregunta que está haciendo Vicente Cárdenas en el chat. Su micrófono, por favor. Perdón, mi micro está apagado, perdón. Sí, es muy interesante la pregunta, ¿no? Para mí, fundamentalmente hay dos, quiero enmarcar mi respuesta en este contexto, hay dos tendencias del vanguardismo poético peruano, ¿no? Creo que el indigenismo y el cosmopolitismo no son excluyentes, ¿no? Creo que una de esas tendencias es el vanguardismo indigenista con proyección cosmopolita, ¿no? Y ahí ubicaría a César Vallejo, los poetas del Grupo Copata, Ande de Peralta, Gamaliel Churata, etcétera. Esa es la primera tendencia, una vanguardia indigenista de proyección cosmopolita. Y una segunda tendencia, una vanguardia cosmopolita interesada por las culturas amerindias, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Donde estaría indudablemente autores como César Moro, Westphalen, Alberto Hidalgo, etc. Magda Portal, que es una extraordinaria escritora, en fin, ¿no? Desde ese punto de vista, uno de los aspectos que hay que rastrear que son sumamente importantes, son las referencias al mundo prehispánico, al mundo amerindio en la poesía de Vallejo, sobre todo en Los Heraldos Negros, en Trilce también hay más referencias de lo que uno piensa, y en Poemas Humanos, en Telúrica y Magnética, ¿no? Entonces, se puede decir que en Vallejo hay un centro y una periferia, que por ejemplo en este poema es el simbolismo francés del centro, y la periferia es el Perú, ¿no? ¿No es cierto? Representado por Lima, en particular la prensa escrita, los hospitales, etc. La visión del sujeto enfermo, ¿no? ¿No es cierto? Pobre y enfermo, me parece. Es la idea de una postura basada en la configuración del sujeto pobre. Pero también se puede plantear, no solamente en la poesía, sino en el contexto, que dentro de la periferia, que sería el Perú, del hemisferio sur frente al hemisferio norte de Europa, hay también centro y periferia dentro de la periferia, ¿no? El Perú. Por ejemplo, Lima, Clemente Palma, estoy poniendo un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Frente a Vallejo, que le envía su poema, ¿no? ¿No es cierto? Clemente Palma dice, lo voy a decir con mis propias palabras para abreviar, póngase usted en la línea del tren que va de A a B, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, suicídese, le está diciendo, ¿no? Ahí, en ese aspecto, sí, yo pienso que forma parte de una élite ilustrada, Clemente Palma, un centro, versus, por ejemplo, Vallejo, que es excluido, no solamente por los insultos que recibió Vallejo, que fueron innumerables, ¿no? Es un ejemplo de muchos. Y cuando Vallejo le escribe a Antenor Orrego, asumo toda la responsabilidad de su estética. Quiero ser libre, lo dice de otra manera, pero más o menos en esa carta a Orrego está asumiéndose como un escritor, me parece que busca cuestionar a los sectores de la élite limeña, ilustrada, representada por Clemente Palma, incluso por Sánchez en algunos aspectos, quien tampoco entendió plenamente Trilce, ¿no? Bueno, me quedo ahí, toda para más. Muchas gracias por su respuesta, doctor Fernández Cosman. Hay una siguiente pregunta también, pero ahora dirigida para el doctor González Montes. Desde México es la consulta que, a propósito de la serie de categorías que mencionó sobre el término de sobre Vallejo, las variaciones sobre Vallejo que hay, menciona acerca de una categoría nueva que es la del vallejópata, que es algo que menciona que se escucha frecuentemente. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Si podría profundizar un poco más en ello. Y además pregunta, ¿cuál es la relación que hay entre Vallejo y los vanguardistas mexicanos, los estridentistas especialmente? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿me la podía repetir, por favor? Sí, a propósito de la serie de denominaciones que se habían hecho acerca Ah, ya. de Vallejo, ¿cuál es su aporte sobre vallejópata, sobre el término vallejópata?
Vallejo, ¿verdad? Bueno, mire, perdón, Max Silva Tuesta, en su tipología a la que me he remitido, no considera esa variante. En todo caso, no sé si alguien ha propuesto ese término, ¿no? Cabría hacer un replanteamiento de lo que se propuso Nil Silva. Yo me he limitado a manejar algunas categorías de esta clasificación para hablar de algunos estudiosos calificadamente identificados con Trilce, como ha señalado el doctor Camilo Cosma. En cuanto a la otra parte de la pregunta, pues, no podría responderle porque no tengo una información sobre las relaciones sobre la literatura mexicana, ¿no? Es probable que Vallejo, en el contexto europeo, en sus años europeos, haya tenido contacto con personas, escritores, intelectuales de diferentes países, entre ellos algunos mexicanos, pero no podría asegurar, como le digo, porque no carezco de esa información y podría inducir pues, a un error al contestar algo sobre lo que no he estudiado, ¿no? Que es fundamentalmente a los lectores de Trilce, ¿no? Los lectores de Trilce clasificados de acuerdo a ciertos criterios. Y no he mencionado, por ejemplo, a Roberto Paoli, que también es otro gran vallejólogo y trílcico, ¿no? Más cercanamente, Enrique Fofani, por ejemplo, también es otro gran vallejista, el propio Ricardo González Vigil. Lo que pasa es que mi trabajo es bastante más amplio, ¿no? Y yo me he limitado a mencionar a algunas figuras representativas como André Coiné, Luis Monguió, Nil Silva, cuyo aporte me parece fundamental, ¿no? Para una mejor comprensión de los poemas trílcicos, tal como ha hecho el doctor Camilo Fernández, que ha manejado, ha realizado este análisis y ha planteado este asunto del centro y la periferia. Me parece un tema interesante, que está sin duda en Vallejo, que es consciente de que él es un hombre de la periferia, pero que ha llegado al centro, ¿no? Y es capaz de retar a la periferia, al centro, perdón, con esta visión diferente de las cosas, ¿no? Es decir, Vallejo ve las cosas desde el otro lado de lo tradicional. Eso es lo que podría responder con respecto a su pregunta. Bien, muchas gracias. Eh, Quisiera comentar aquí otra pregunta que está en el chat. A propósito del caos que desarrolla Vallejo en sus poemas vanguardistas, menciona lo siguiente, y esa pregunta puede ser respondida por ambos profesores. ¿A qué se debe que muchos escriban todo lo primero que se les viene a la mente y se justifican con que desde Vallejo ya no importa eso, ahora es más sencillo y ya no se debe de cuestionar lo que se escribe, sino cómo surgió lo que se escribe? O sea, a propósito de del caos poético que crea Vallejo, ¿cómo se podría interpretar la poesía que viene después con aquellas justificaciones de escritores que mencionan que desde Vallejo podemos escribir de cualquier forma? Es lo que entiendo que quiere plantear aquí. ¿Podrían Sí, quizás comentar? sí, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que hay diferentes estéticas, diferentes poéticas, mejor sería decir, ¿no? Por ejemplo, la poética de Vallejo tiene que ver, sobre todo en Trilce, me estoy refiriendo ahora a Trilce, ¿no? Porque hay diferentes tipos de poética en la obra lírica de Vallejo, ¿no? En Trilce es una poética vanguardista. Y el vanguardismo, tal como él lo plantea, es un vanguardismo distinto del europeo, pero él asimila los aportes de las vanguardias europeas. Y más adelante hay un cambio, hay una transformación, la poesía peruana varía, cambia, ¿no? Viene la generación del 50, una poesía en algunos casos de compromiso político, como la de Romualdo, la de Cors, Valcárcel, etcétera, ¿no?
Y después, hacia los años 60, ya influye el legado de la poesía de lengua inglesa, de Eliot, de T.S. Eliot, de Ezra Pound, de los poetas beatnik estadounidenses, en fin, que llega, y tenemos una poesía más coloquial, ¿no? Con Antonio Cisneros, con Rodolfo Inostroza, etcétera, Marco Martos, en fin, ¿no? Y la poesía a partir de los años 60, aunque ya en los años 50 Pablo Guevara había adelantado un poco estos recursos, pero a partir de los años 60 la poesía se torna coloquial, ¿no? Entonces, más cercana a lo coloquial, pero no lo coloquial al estilo vallejiano, sino al estilo de la lengua, de la poesía de lengua inglesa, ¿no? Y esa poesía es de otro tipo, digamos, ¿no? Tiene otras fuentes, ¿no? Y a veces sucede que tiene otro horizonte, otra estructura. Ahora bien, cuando uno escribe poesía no puede escribir lo que desee necesariamente. Vallejo corregía muy bien sus poemas. Si vemos los manuscritos de los poemas escritos en París, por ejemplo, vamos a observar, o en Europa, ¿no? Vamos a observar cómo Vallejo corregía. Por ejemplo, el poema Masa, la primera versión era un desastre, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el individuo, había puesto Vallejo, que a mí me parece totalmente desacertado, ¿no? Y luego Vallejo corrigió, borró y puso a fin de la batalla y muerto el combatiente. Entonces, uno de los aspectos que hay que destacar de Vallejo es que corregía con gran maestría su poema, cosa que no tienen otros escritores. Por ejemplo, Octavio Paz no. Octavio Paz tiene segundas versiones que son inferiores a las primeras, de algunos poemas, ¿no? No todas, ¿eh? Pero en algunos casos se ha podido detectar, ¿no? En cambio, en Vallejo, generalmente, la segunda versión es, no quiero generalizar, ¿no? Pero es casi siempre superior a la primera, ¿no? Era un genio en cuanto a la corrección del poema, ¿no? No escribía simplemente lo que le venía en mente, ¿no? Nada más. Yo quisiera agregar, en todo caso, la poesía vallejiana es de muy alta calidad y dentro de esa genialidad que él alcanzó a lo largo de su vida, Trilce significa un hito fundamental, ¿no? Trilce es un poemario que reta al lector. En cualquiera de sus poemas uno encuentra, como ha hecho el doctor Camilo, uno encuentra una visión original de algo, escrita con un lenguaje especial, con un lenguaje que requiere de una interpretación, que es lo que han hecho los seguidores de Trilce en especial, ¿no? Que están procurado desentrañar para los demás lectores los planteamientos de Vallejo. Como dice el doctor Camilo Fernández, hacer poesía es algo muy serio. No se trata simplemente del caos por el caos, sino, en todo caso, de una visión original, prístina, que es lo que pudo captar Antenor Orrego en su famoso prólogo. Fíjense ustedes, el prólogo que sale con el libro, y vean cuán luminoso es este crítico Antenor Orrego, que es capaz de revelar la esencia de la poesía de Vallejo, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería señalar y eso es lo que hace que ahora estemos celebrando los 100 años de Trilce, porque se mantiene vigente. Uno lee Trilce y se encuentra y se vuelve a encontrar con grandes poemas que han sido analizados, como he mencionado en mi intervención primera. Hay un conjunto de personas que han analizado totalmente el poemario Trilce, entre ellos, por ejemplo, el doctor Marco Martos, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy titánico, pero sí es posible de hacerlo y lo han hecho también varios otros escritores que han permitido una mejor comprensión del poemario cuyo centenario estamos celebrando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos doctores por sus respuestas. Muchas gracias también por sus exposiciones y agradecemos al público que nos ha acompañado por Facebook, por Zoom y que ha contribuido con sus preguntas acerca de estas dos intervenciones en esta noche. Les recordamos que aquí, aquellos
que están solicitando la asistencia. Esta cerró a las 7:30. Siempre enviamos el formulario cada cierto tiempo antes de esa hora, antes de que termine la primera exposición. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y los esperamos el día de mañana, también a las 7 de la noche, para continuar con la Semana de la Literatura, dedicada a Trilce de César Vallejo y las vanguardias latinoamericanas. Muchas gracias con cada uno de ustedes y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.